Mi nombre es Marilán y este es mi canal Atrévete a Creer. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Yo aquí tratando de organizar todo en la casa, dejando todo bien organizado. Estaba limpiando la cocina, dejando el refrigerador completamente vacío, arreglando todo para dejarlo todo listo antes de irnos para el hospital. Como en realidad íbamos a estar unos cuantos días fuera, al menos como mínimo una semana nos habían dicho, entonces estaba tratando de dejar todo listo y todo limpio. Allá en la casa de Benny también dejamos todo listo. Ay, es que nosotros siempre estamos de un lado para otro, de aquí para allá. El médico, o sea, el hospital donde será la operación es acá en el territorio, en la ciudad donde vivo. Pero nosotros estábamos allá 2 días antes y entonces por eso que era necesario que estuviéramos allá primero, que pudiéramos arreglar todo allá, que todo estuviera listo en la casa. Nosotros tenemos plantas, tenemos animales, bueno, en realidad lo que tenemos es un terrario con arañas y esas cosas, pero está acá. Pero los canarios tenemos que llevarlos y traerlos en el carro para no dejarlos tantos días solos. Bueno, en fin, señores, esto ha sido una cosa tremenda, siempre tratando de arreglarlo todo y de dejarlo todo en las dos casas, lavar todo lo que haya que lavar, fregar, botar todo lo que en el refrigerador, bueno, ya no se vaya a comer porque se va a echar a perder. No pudimos comprar muchas cosas porque no, porque vamos a estar ya vamos a entrar al hospital. Bueno, en fin, un lío. Benny y yo haciendo nuestras maletas. Yo en realidad no tenía que llevar muchas cosas. Él quería que yo me pusiera ese pullover que es de él, que es de Jesús, y quería que me lo pusiera. Ahí tengo algunas cosas todavía en la cesta, pero bueno, yo en el hospital voy a estar con la ropa del hospital, entonces en realidad no había necesidad de llevar tantas cosas, pero él tenía unas cuantas cosas, porque bueno, tenía que estar del hotel allá conmigo y así, entonces las visitas son hasta las 20 horas y entonces yo decía, y si hay frío, porque aquí en Alemania esto es un dolor de cabeza, un día hay frío, un día calor, y entonces abril es un mes muy complicado. Bueno. Y bueno, este es el hotel. Ahí les presento, bueno, el baño, que está bastante bien, todo muy limpio. Y
Y bueno, es una pequeña habitación para que Benny se quedara y no hubiera problemas. Y llegó el momento del ingreso. Ay, Dios mío. Ya, yo estaba allá adentro y a Benny lo tuvieron que sacar. A él lo sacaron porque a él lo sacaron porque él quería estar ahí conmigo en la sala. Ese libro me lo regaló él para los días esos del hospital, porque a mí me encanta leer. Y resulta que ya yo lo tenía ya hasta casi la mitad. Y él me decía, no, es para el hospital, porque el libro está muy interesante. Bueno, al final no hubo operación. Increíble. Bueno, en realidad yo estaba en shock porque esta es la segunda vez que me cancela la operación. Lamentablemente, bueno, tengo déficit de vitamina K, algunas cosas. Ellos en realidad no quieren hacer la operación con ese déficit porque eso tiene que ver con la coagulación de la sangre y entonces eso hace que ellos se sientan inseguros, ¿no? Y bueno, son una serie de factores ahí que por favor yo estaba en shock. Porque ya después que ya yo me había hecho la idea, habíamos hecho todas las coordinaciones para el trabajo de Benny también había cancelado, algunos clientes, bueno, en fin. Entonces ya era la segunda vez, yo había tomado las cosas, las pastillas, las vitaminas, todo como me habían indicado y resulta que todavía no están los parámetros bien. Entonces, bueno, imagínense todo lo que viene a la mente. Y después, a esa hora, regresar para mi casa, después regresar para acá donde vive Benny, volver a comprar todo, porque había que hacer compras, porque no teníamos nada en el refrigerador. Entonces Benny tenía que ir para allá, para que yo, ir para el trabajo, mejor dicho, volver a hablar con el cliente, porque ya los clientes también hacen sus planes. Y entonces yo le dije, bueno, entonces yo voy sola para despejar la mente porque yo estaba tan alterada con esa situación que por favor. Y entonces eso implica que todavía tengo que hacerme más análisis, tengo que estar yendo al hospital, bueno, son una serie de cosas que a medida que vayan pasando los vídeos iré contando a ver cómo se soluciona esto. Pero lo más importante ahora, más que todo, más que cualquier cosa, es la salud.
realidad no compré bebidas. Esas bebidas que hay ahí son para Benny y eso. Yo lo que tomo es jugo, pero teníamos que comprar agua. Y entonces, como siempre lo hacemos, es que Benny va siempre cuando hay que comprar lo que es el agua y lo que es todas las bebidas, siempre lo hago con Benny, porque las cajas de agua pesan mucho, ¿no? Pero bueno, yo estaba así comprando, yo no sé, porque es que yo tenía la cabeza hecha una locura. Y ahí mismo, dentro de la tienda, estaba ideando menús en mi cabeza. El problema es que Benny tiene un refrigerador pequeño y entonces, porque después no tenemos mucho espacio. Pero yo dije, bueno, ya yo que me pasé tantos días tomando sopa y esto y lo otro, cuidándome, me voy a comer. Yo pensaba que iba a comprar la tienda entera. Y entonces, bueno, Benny no es de carne de cerdo. Todos los cubanos se comen mucho carne de cerdo, pero a él lo que le gusta es la carne de res. Y bueno, el pollo y eso para hacer sopa y para tenerlo ahí para cuando vengan los niños. Esta vez yo compré en el Aldi. Me costó todo 126 con no sé cuántos centavos. Yo no sé, yo le he dicho a Benny que en estos días yo he visto, o en este último tiempo he visto que como si las cosas estuvieran más baratas, no sé. Ahí les dejo unas comidas. Esto es lo que hicimos con uno de los pollos, ensalada y bueno, pan. Este es el dessert que compramos siempre, que es una capa de chocolate, la crema y un membrillo o una mermelada encima. Ahí están los dos platos. Y bueno, tenemos ahí los espárragos con kartoffeln, o sea, con patatas y crema, que quedó también muy rico y es una comida muy saludable. Bueno, la crema sí, pero bueno, hay que también darse algunos gustos. Y bueno, me encantó. Y bueno, tenemos el maíz, ahí está, eso es un pescado, el salmón también con crema. Y bueno, tenemos las patatas. Aquí el video de hoy. Espero les haya gustado porque lo he hecho con mucho amor para ustedes. Recuerden, Atrévete a Creer es un canal de fe, de esperanza y de amor. Nos vemos nuevamente. Adiós.